La estadística resume datos que revelan opiniones, necesidades, atributos y actitudes de las personas, entre otras cuestiones. Este resumen de datos se hace principalmente mediante tablas de frecuencias, gráficas y medidas descriptivas, entre las que destacan los promedios, las medidas de dispersión y las medidas de posición. Entre ellas destacan los cuartiles. Y entre las gráficas, una de las más importantes y menos utilizada, curiosamente, es el diagrama de caja. De las gráficas estadísticas, una de las más importantes, como lo acabamos de decir, es el diagrama de caja, ya que resume los datos mediante tres medidas descriptivas de posición que se llaman cuartiles. Los cuartiles dividen a un conjunto de datos ordenado en 4 subconjuntos, cada uno de los cuales contiene o concentra aproximadamente a un 25% de datos. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos datos correspondientes al precio del limón en 20 diferentes días y lugares, que son los siguientes. Aquí tenemos 20 registros correspondientes a la observación tomada y el precio del limón en cada uno de esos lugares o días en que se tomó la medición. ¿Cómo se obtienen los cuartiles? Bueno, pues hay que ordenar los datos. Aquí tenemos la observación del 1 al 20, el precio original y el precio ordenado. Entonces, de manera simple y directa, sencilla, dividimos 20 entre 4. 20 entre 4 es 5. Entonces, el primer cuartil se encuentra en la quinta posición, que corresponde a un precio de 30 pesos. 20 entre 4 es 5, pero por 2, porque queremos el segundo cuartil, es decir, 5 por n entre 4, 5 por 20 entre 4, nos da 40 entre 4, 10. Es decir, en la décima posición está el segundo cuartil, cuyo valor numérico de ese dato es 45 pesos. El tercer cuartil es 3 por n entre 4 para ubicar la posición. 3 por 20 entre 4 nos da 15. Es decir, en la quinceava posición o el quinceavo dato contiene al tercer cuartil y en este caso está asociado a un precio de 15 pesos. Con estos tres datos dibujamos el diagrama de caja. Primer cuartil 30, segundo cuartil 45 pesos, tercer cuartil 50 pesos. Y de manera adicional agregamos el mínimo y el máximo. El mínimo es 15 pesos, el máximo es 70 pesos. Pero observamos que la gráfica no es totalmente simétrica, es decir, las magnitudes de los segmentos no son iguales. Es decir, de 15 a 30 tenemos una magnitud de 15 y acá de 50 a 70 tenemos una magnitud de 20. Es decir, esta magnitud no es igual que esta debe ser mayor. Aquí al interior también. De 30 a 45 tenemos 15 unidades y de 45 a 50, 5. Por lo tanto, no deben ser los segmentos del mismo tamaño. Ajustando la magnitud de los segmentos obtenemos una versión más precisa del diagrama de caja, que sería este. Aquí, es decir, este segmento es más pequeño que este es más largo que este, y así los valores numéricos. Cada bloque contiene un 25% de datos, por lo tanto la interpretación sería la siguiente. En el 25% de los días observados, el precio del limón fue de 30 pesos o menor. Siguiente bloque, siguiente 25%. En el 50% de los días observados, el precio del limón fue de 45 pesos o menor. Es importante destacar que este segmento pequeño no indica que aquí haya menos datos que acá. Ambos contienen aproximadamente al 25%, tanto este como este. Lo que pasa es que aquí los datos tienen valores numéricos más parecidos.
Es decir, aquí hay menos variabilidad que aquí. Eso es lo único que indica el tamaño de los segmentos, pero ambos contienen un 25% de datos. Y el último bloque de cuartil, que es este, en el 75% de los días observados, 75 porque es 25, 25, 25, 75%. En el 75% de los días observados, el precio del limón fue de 50 pesos o menor. Ahora vamos a dibujar un diagrama de caja o a obtener un diagrama de caja con ayuda de las TIC. Nos vamos a Google y vamos a escribir NLVM. NLVM, cuyas siglas en español son Biblioteca Nacional de Manipuladores Virtuales, que es un software de la Universidad de Utah. Damos clic aquí, nos manda esta pantalla, donde nos da un menú de matemáticas, catalogadas como operaciones y números, álgebra, geometría, medidas y análisis de datos y probabilidad. Acá son rangos de edad escolar. Vamos a dar clic en análisis de datos. En este rango de edad, damos clic aquí y nos muestra varias opciones. Vemos que la quinta de ellas dice gráfica de cajas. Usa la gráfica de cajas para resumir gráficamente los datos que escribas. Damos clic aquí. Si nos aparece este cuadro, vamos a ejecutar. Ya nos aparece aquí gráfica de cajas. Nos da por default una caja y un pequeño cuadro donde concentra toda la información numérica. Nos dice quién es el máximo, 108, que está acá. El cuartil superior, que es decir, el tercer cuartil, que es 91, sería este. La mediana, que es el segundo cuartil, que es este. El cuartil inferior, que es el cuartil 1, 60, el mínimo de los datos, que es 46, el número de datos que está analizando o que contiene la caja, que son 112 datos. Lo vemos acá de este lado, aquí tiene datos del 1 hasta el 112. Nos da también la media aritmética o el promedio, 75.84, que está aquí ubicada con rojo, y la dirección estándar o típica de 16.72, marcada en un segmento con verde. Ahora, ¿cómo obtenemos un diagrama de caja para un conjunto de datos que tengamos? Pues únicamente le vamos a dar aquí borrar y empezamos a ingresar nuestros datos. 30, damos enter y ya nos empieza a pintar la caja. 15, 13, 25, 20. Vean que para cada dato que vamos ingresando la caja se va moviendo izquierda o derecha de acuerdo a lo que va concentrando. 10, 12, 10, 5, y así de esta forma muy directa y simple, cada dato que ingresemos alimenta el diagrama de caja. En este momento llevamos 9 datos, están aquí registrados, 9 datos, y ya nos está indicando quién es el máximo y el mínimo. Los 3 cuartiles, aquí los identifica como inferior, superior, que es primer cuartil, tercer cuartil, y el segundo cuartil, que lo identifica como la mediana, porque eso es lo que es el segundo cuartil, la mediana. Entonces, de esta forma obtenemos de forma muy rápida e inmediata el diagrama de caja. Por supuesto que podemos seguir aumentando los datos y cada que lo hagamos pues va a ir modificando el diagrama de caja hasta que terminemos. Y aquí vemos que en la parte superior nos da como alternativa también obtener el histograma. Podemos darle clic acá y nos hace el histograma. Pero bueno, estamos analizando el diagrama de caja. Ahora, si tenemos un conjunto de datos en Excel, podemos obtener su cuartil directamente con el complemento Megastat. Si ya está cargado, vamos a complementos, Megastat, damos clic en la primera opción,
estadísticas descriptivas y nos saca un cuadro por default. Nos pide el rango de datos. Vamos a marcar todo y todo lo que queremos que nos dé. La media, no queremos la media. Variancia de desviación estándar de la muestra tampoco. Mínimo, máximo y rango, este sí. El diagrama de caja. Tenemos el rango marcado y nos va a dar mínimo, máximo, rango y diagrama de caja. Damos OK. Y vemos que nos identifica cada columna como un conjunto de datos independiente. La primera columna tenía 10 datos, o tiene 10 datos, la segunda también, la tercera también. El mínimo y máximo de cada columna y el diagrama de caja de cada conjunto de datos. Del número 1 es el diagrama de caja del segundo conjunto de datos y diagrama de caja del tercer conjunto de datos. Vamos a usar este mismo conjunto de datos para dibujar el diagrama de caja en GeoGebra. Vamos a iluminar. Vamos a copiar Control C. Abrimos GeoGebra. Necesitamos la vista en hoja de cálculo. Vista, hoja de cálculo, damos clic. Vamos a cerrar las otras que no ocupamos. En hoja de cálculo, Control V, y me va a pegar los datos que tenemos en Excel. Aquí están. Si queremos que todos estos datos se refieran a un solo conjunto, vamos a iluminarlos. Y de las opciones que tenemos arriba, damos clic en la segunda, en la parte inferior derecha, análisis de una variable. Tenemos que analice y nos da por default el histograma de ese conjunto de datos. Y en este caso queremos el diagrama de caja, es la tercera opción. Aquí está el diagrama de caja. Los valores de los cuartiles están por identificarse visualmente. Si los queremos ver numéricamente, le damos clic aquí para que muestre las estadísticas. Y aquí está Q1, primer cuartil 12, la mediana segundo cuartil 20, tercer cuartil 20 también, coincidieron, por eso la segunda división de esta caja y el máximo es 30. Ahora si queremos que estos datos estén asociados a conjuntos independientes, o es decir, que sean tres conjuntos de datos, como lo toma Megastat, pues igual vamos a eliminar, pero vamos a dar clic en análisis multivariable y ya nos está identificando tres conjuntos de datos. Analiza y vemos aquí igual los tres diagramas de caja, tal y como lo desplegó Megastat. Aquí se puede ver, por supuesto, la variabilidad que tienen los datos al comparar los rangos, la posible igualdad de medias entre dos poblaciones o entre tres, y muchas más medidas de interpretación y análisis con la simple gráfica del diagrama de caja.